Muy buenas tardes, queridos compañeros. Bienvenidos a la materia de Doctrinas Bíblicas 1. Esta es la clase número 4. Recuerden que la semana anterior estuvimos terminando lo que era la teología propia. Este día vamos a continuar y vamos a compartir con ustedes en cuanto a la cristología. Este día vamos a ver la doctrina que se trata acerca de Jesucristo. Y para ello voy a compartirles esta pantalla para que podamos ir estudiando un poquito en cuanto a esta doctrina. La cristología es la parte de la teología sistemática que estudia a nuestro Señor Jesucristo y su relación con la Trinidad. Vamos a ver desde dos ámbitos la preexistencia de Cristo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento dice que desde los días de la eternidad. En el libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2, nos dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El término aquí, Belén, significa casa de pan y es el sitio natal de la dinastía davídica. Luego lo encontramos en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde Jesús es llamado Padre Eterno. Dice la profecía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Luego vemos en el Nuevo Testamento, donde nos dice en Juan 8:57 y 58, entonces le dijeron los judíos: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Por supuesto que los judíos no entendieron esa parte, pero estaba queriendo resaltar la preexistencia de él también en el Nuevo Testamento. Ellos no pudieron comprender y le dijeron: aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Desde antes que naciera él, yo ya estaba. A eso se refería. Luego, antes que el mundo fuese. En Juan 17:5 les dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Estaba revelando que la gloria de él no era que estaba recibiendo en ese momento, sino que le dice: con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Luego veamos algunos propósitos de la encarnación de Cristo. ¿Para qué? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació? ¿Para qué se encarnó? ¿Ok? Luego dice Génesis 3:15 que fue para cumplir las promesas divinas. Eso ya lo hemos visto en otras materias, que es la primera referencia mesiánica, cuando el Señor habla con la serpiente y le dice: esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios estaba dictándole sentencia y comienza donde empezó, valga la redundancia, el pecado, es decir, con el instrumento que es la serpiente. Luego, otro de los propósitos de la encarnación es para revelar al Padre. Nadie puede conocer a Dios salvo que Él lo dé a conocer en el Hijo unigénito y amado. Dice la Escritura que nadie llama a Jesús Señor si no es por el Espíritu. Nadie viene al Padre si no es por mí. También lo dice Jesús. Entonces, nosotros no nos podemos acercar al Padre en nuestro propio nombre. ¿Por qué razón? Porque necesitamos un mediador, necesitamos el que nos lavó, el que nos limpió con su sangre para poder acercarnos, para poder tener un acceso directo ante el Padre. Y esto es muy importante que nosotros lo sepamos, porque he visto maestras de escuelas bíblicas que dicen y están orando con los niños y le dicen: Señor Jesús, te damos las gracias. La misma Escritura nos enseña que nosotros debemos dirigir
nuestra oración al Padre, pero tenemos que hacerla en el nombre de Jesús. Luego, otro propósito de la encarnación de Cristo es quitar el pecado. Si la pared que nos divide con el Señor es el pecado, precisamente para eso apareció el Hijo del Hombre. Dice que el Cordero Pascual es el mediador y con el derramamiento de sangre, con la sangre derramada por su Hijo Jesucristo, esto lo que estaba representando era salvación para la humanidad. Necesitamos el sacrificio de Cristo para poder acercarnos ante Dios y poder quitar el pecado en medio de nuestro con el Señor. También apareció para destruir las obras del diablo. Hay un precio pagado suficientemente para todos. Porque fue en nuestra naturaleza, es decir, Él tomó forma de hombre, se pudo presentar y se humilló hasta lo sumo. Por esa razón puede destruir las obras del enemigo, porque Él se ofreció como propiciación nuestra. La misma Escritura nos enseña que el acta de los decretos que había contra nosotros fue anulada, fue clavada. Eso que nos separaba a nosotros. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Y nosotros, Jesús se ofreció, uno de los propósitos de que Él tomara vida es para que nosotros pudiéramos acercarnos ante el Señor y para poder destruir también las obras del diablo. Otro de los propósitos es para dar un ejemplo de vida santa. Nosotros no podemos decir no se puede. Jesús nos dejó un ejemplo, nos dejó un modelo a seguir. Jamás mintió o pecó. Él también puede identificarse con la humanidad. Por lo tanto, nosotros debemos imitar ese tipo de conducta, ese estilo de vida que sea honesto, que honre al Señor en todas las cosas que nosotros hagamos. También los propósitos de la encarnación de Cristo fue para salvar al mundo. No podemos ser salvos por sí mismos, no podemos ser salvos por nuestras obras. Necesitamos al mediador. Si no es por medio de Jesús, en ningún otro, dice la Escritura, hay salvación. Porque en ningún otro hay salvación bajo el cielo, que nosotros podamos ser salvos. Necesitamos a Jesús para que pueda acercarnos ante el Padre. Y dentro de las pruebas de la concepción virginal están algunos versículos que voy a compartir en este momento por la profecía de Isaías 7:14. Dice Isaías que he aquí la Virgen concebirá. Esta señal profética fue dada a Acaz como una confirmación de la esperanza de Judá en medio de la adversidad y tuvo una consumación histórica inmediata. Es decir, esto vino a alentar al pueblo para recordarles, era una señal profética de una confirmación de la esperanza para este pueblo agobiado y atormentado en ese momento. También lo afirma la Biblia, están algunos versículos como Mateo 1:18 y Lucas 1:34 y 35, donde María le dice al ángel, no conozco varón. Cuando dice no conozco, no es que ella tuviera una red social y que no tuviera ningún amigo. Conocer es un término de mayor intimidad. La concepción de Jesús tuvo lugar por la intervención directa del Espíritu Santo. Luego está la actitud de José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Esto, sin duda alguna, trajo a José la certeza de que lo que estaba esperando María era del Espíritu Santo. Cuando María le habló acerca de su embarazo, José sabía que no era el padre. ¿Se puede imaginar usted en nuestros tiempos
que una joven le dice a su novio, mira, lo que yo tengo en mi vientre es obra del Espíritu Santo. Primero, tendría que ser una persona como muy cuerda y debía de tener extremada confianza en su pareja para poder entender que lo que le está diciendo no es mentira, no es invento. José sabía que no era el padre. Como conocía bien a María, al explicarle ella lo sucedido y ver la actitud que tenía hacia la criatura que iban a hacer, debe de haber, como ser humano, me imagino yo, tuvo que haber sido difícil pensar que su novia había hecho algo indebido. Si lo contemporizamos, podríamos decir, pudo haber sido bien difícil para José pensar que su novia no se lo había bajado. Sin embargo, alguien era el padre de la criatura y le era difícil aceptar que ese alguien fuera Dios. Pero dice, la Escritura nos enseña que a través de esta revelación que tuvo José, le dijo el Señor que no tuviera temor de recibir a María porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dice que José decidió terminar con su compromiso, pero estaba decidido a hacerlo de manera que no trajera afrenta a María. No solamente estaba cuidando su testimonio, intentó actuar con justicia y con amor, pero Dios le envió un mensajero para confirmar lo que decía María y abrir un nuevo camino de obediencia para José. Definitivamente que José era un hombre obediente. Luego está la acusación de los judíos. En los versículos 41 y 42 del capítulo 8 de Juan, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Aquí estaba con los judíos, con los líderes religiosos que descendían del patriarca Abraham, fundador de la nación judía, y por lo tanto ellos afirmaban ser hijos de Dios. En nuestros tiempos, muchas personas afirman que son hijos de Dios, pero sus obras, sus frutos, dicen lo contrario a lo que es un hijo de Dios. Las acciones de estas personas demostraban que eran verdaderos hijos de Satanás porque vivían bajo la dirección de éste. Los verdaderos hijos de Abraham, fieles seguidores de Dios, no se comportaban como ellos lo hacían. Y esta es una lección para cada uno de nosotros, definitivamente, que disfrutaba este pasaje al conocer los comentarios, al conocer la revelación de parte del Señor. Los verdaderos hijos de Dios no se comportan como los hijos del diablo, es decir, no se comportan como las personas que están en el mundo. Esto me enseña a mí que yo debo de interiorizar y revisar si mis acciones están de acuerdo a lo que mi Padre que está en los cielos haría si estuviera aquí en la tierra. El concepto de Cristo es un ser teantrópico, es decir, 100% hombre y 100% de Dios. En Cristo hay dos naturalezas, una divina y una humana. Veamos la parte humana. Bueno, en la parte humana tuvo un nacimiento humano. La iglesia predominante enseña que no es de esa manera y que María pudo quedar virgen después del nacimiento. Sin embargo, la Escritura nos da mayores detalles y nos dice que él tuvo un nacimiento humano, también creció en sabiduría y estatura, es decir, que él siempre buscaba también estar en los negocios de su padre. Tuvo apariencia de hombre, poseyó una naturaleza física humana, es decir, un cuerpo, un alma y un espíritu. Se conocen en las expresiones, mi alma está angustiada hasta la muerte. Se menciona también de su cuerpo que él caminaba desde tempranas horas y se mencionan estas tres partes de su naturaleza física humana. También él estuvo, al igual que usted y yo, sujeto a flaquezas de la naturaleza humana, sin embargo, no cometió pecado.
Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Se manifiesta la naturaleza humana de Jesús. Satanás tentó a Eva en el jardín y aquí tienta a Jesús en el desierto. Satanás es un ángel caído, existe en serio, no es broma, no es simbólico y constantemente está luchando en contra de los que obedecen y siguen a Dios. Los que son seguidores de él no los molesta porque ahí los tiene cauterizados. Entonces, a los que sí están luchando cada mañana, levantarse y pedir al Señor, orar, leer la Biblia, a los que se conectan por las noches en las oraciones, a eso busca el enemigo. A los que ya tiene ahí sin movilizarse, sin buscar de Dios, ya no los molesta porque ya los tiene ahí. Veamos Juan 19:26. Dice que también otra de las flaquezas de la naturaleza humana de Jesús fue que tuvo sed. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Tuvo necesidades humanas que usted y yo hemos podido experimentar. En Juan 4:6 también dice que y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, al igual que usted y al igual que yo, nos cansamos cuando ya tenemos ciertas edades. Dice que se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Si nosotros recordamos la hora primera, son las 6 de la mañana, estamos hablando que eran alrededor de las 12 del mediodía. Y a esa hora, caminar en un lugar desierto, por supuesto que todos vamos a sentir un poquito el cansancio por el sol, por la hora. Dice que según la cuenta judía, la hora sexta equivalía a las 12 del mediodía o en el cómputo romano a las 6 de la mañana o de la tarde. Sin embargo, se nota, se hace énfasis en la naturaleza, que se sintió cansado. Mateo 8:24 también nos dice que dormía y aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Yo no sé si usted tiene toda la tranquilidad para poder andar en una lancha, en un crucero o en lo que sea dentro de las aguas y de repente hay vientos, hay mareas y que pudiera dormir con esa tranquilidad que Jesús estaba durmiendo. Dice que él dormía y se levantó en el mar una tempestad. Tanto así fue que los discípulos tuvieron miedo y le despertaron para que pudiera salvarles. Luego vemos ahora los nombres humanos de Jesús. Bueno, en Mateo 26, del 63 al 64, le llaman Hijo de Hombre. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viendo en las nubes del cielo. Número 1, los nombres humanos eran Hijo del Hombre. Número 2, Jesús, que significa Salvador. Y darás a luz a un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este término se encuentra 612 veces solamente en los 4 evangelios. Luego tenemos a Jesús Nazareno, en Hechos 2:22. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Se recalca el nombre humano de Jesús Nazareno. También tenemos a Jesús, Jesucristo hombre. Dice en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y por último, el término Cristo, que Cristo equivale al hebreo Mesías, que significa también el ungido. La divinidad de Cristo. Bueno, se le dan nombres divinos, se le llama Dios. Dice Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
se le llama Hijo de Dios. Respondiendo, Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Primero se le llama Dios, se le llama Hijo de Dios, se le llama Señor. Dice Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Recuérdense que el tema central de la predicación de Pedro era la resurrección del Señor. Y luego también a Jesucristo se le asigna culto divino. En la carta en los Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Estaban dándosele nombres divinos, pero también se le estaba asignando un culto divino. Definitivamente que nuestro Dios, el cual vive y le hemos permitido a nosotros que sea el Señor de nuestra vida, es quien va a nosotros guiarnos en todo momento, es nuestro Redentor, es nuestro Dios, es nuestro Salvador, y por el cual nosotros, la Iglesia de Jesucristo, está en esta tierra para cumplir el propósito de extender el reino de Dios sobre la tierra. Definitivamente la labor, la propiciación de la muerte de Cristo sobre cada uno de nosotros, nos ha permitido estar en esa tierra para extender su reino, para recordarle al mundo que hay una oportunidad para poder acercarse al Señor, y es a través de su Hijo Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Espero en el Señor que estén todos muy bien, y estaremos continuando con la clase número 5 de la materia de doctrinas. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.